Estamos en la cuarta parte de la serie sobre Tefilá, el día normal en la vida de un judío. Terminamos con Berajot, un breve paréntesis sobre el tema de Berajot. Vamos a nosotros a enunciar diferentes Berajot o bendiciones a lo largo de todo el día. Bien cuando vamos a ingerir algún alimento, antes de ingerir el alimento vamos a dar las gracias por ese alimento, vamos a bendecir. Si tomamos la medida correspondiente o de líquido o de un alimento sólido, posteriormente a comer vamos a decir otra bendición. Vamos a bendecir por ese alimento, por habernos saciado, por ese alimento, por toda la nutrición que nos provee. Y también vamos a decir verajot en otros momentos. Por ejemplo, después de utilizar el servicio, cuando uno necesita pues utilizar el baño, después de ir al baño, vamos a dar una bendición y vamos a agradecer porque los sistemas de nuestro cuerpo funcionan correctamente. Adicionalmente a ello, tenemos las tres tefilot diarias, las tres plegarias diarias, en donde lo vamos a ver posteriormente en la serie. Hay una serie de bendiciones que se dicen en el momento cúspide, cumbre de la tefilá, que es el Shemona Esrei, la Amidá. Y hablando del día a día en la vida de un judío, hay jajamín que nos dicen, debemos, o a lo largo del día vamos a decir más de 100 bendiciones. Imagínense agradecer más de 100 veces todos los días por diferentes cosas que consideramos normales y que a veces no les prestamos la importancia debida. El simple hecho de poder utilizar el baño con normalidad o de ingerir o incluso si es tomar un poco de té o un poco de café, poder agradecer, estar agradecido de manera constante a lo largo del día, en diferentes momentos, todos los días, sin importar el día, 7 días a la semana, estar agradeciendo constantemente, es uno de los aspectos fundamentales que nos ayuda a valorar lo que tenemos en la vida, a estar agradecidos con la fuente de todo que es Boreolam por darnos todo lo que nos da y a desglosar todo eso que tenemos. A veces pensamos, lo vemos como un todo, podemos irlo desglosando con cada bendición, desglosar cada cosa que tenemos y eso nos ayuda a estar más llenos porque estamos agradeciendo y valorando las diferentes cosas que tenemos, siendo conscientes de ellos, verbalizándolo, pensándolo con intención y además verbalizando ese agradecimiento. Y eso sin lugar a dudas a lo largo de los días y a lo largo de todo un día normal nos da mucho a nosotros como personas poder valorar y agradecer todo esto que tenemos. Vamos a continuar, nos habíamos quedado en la página 20 del Sidur, edición editorial ArtScroll, Sidur Beit Fishman, traducción al español, Nusach Ashkenaz, de Rito Ashkenaz, y voy a hacer brevemente un repaso de lo que siguen a las Birkot HaShahar, las Berajot matutinas, las bendiciones matutinas. Vamos a encontrar diferentes porciones de la Torá y vamos a pasar a otra parte que son Korbanot. Justo antes de Korbanot viene una perashá de la Torá, la Akedat Itzhak, que es Bereshit 22, Bereshit Kaf Bet del Pasuk Aleph a Pasuk Yud Tet, del versículo 1 al versículo 19, y todos los días vamos a leer esta porción de la Torá. Es una porción extraída directamente de la Torá, del libro de Bereshit en Génesis, en donde hay demasiados niveles de comprensión importantes que podemos, enseñanzas que podemos extraer de esta porción de la Akedat Yitzhak. Pero valga decir que narra la historia de Abraham, nuestro patriarca, cuando ofreció a su hijo Yitzhak en el monte Moriah, y Dios le dijo que no le hiciera ningún tipo de daño a su hijo, porque Dios detesta que haya sacrificios humanos de todo tipo. Abraham no lo hizo por motu propio, lo hizo siguiendo instrucciones y era una prueba para él. Dicen Jajamim que era la prueba más alta que tuvo que enfrentar en su vida. Y enfrentó unas pruebas muy importantes Abraham Avinu. Es importante aquí, yo creo, extraer una enseñanza muy breve, que es que Abraham Avinu es el prototipo de muchas cosas muy positivas, un ejemplo a seguir, pero un ejemplo correcto específicamente de hacer la voluntad de Dios.
de hacer lo que dice Dios en la Torá, en este caso, porque cualquier cosa que Dios nos dice que hagamos en la Torá es por nuestro bien. Dios no necesita nada, Dios no necesita absolutamente nada. Él es todo. Pero si nosotros hacemos lo que Él dice, sin lugar a dudas, nosotros somos los principales beneficiados. Y Abraham fue el principal beneficiado. De su hijo Isaac venimos todos y cada uno de los judíos. De ahí se desarrolló el pueblo. Entonces, Dios protegió a Abraham, protegió a Isaac. Y bien, hubo pruebas, pero esas pruebas fueron simplemente para el beneficio del propio Abraham. Después hay varios versos, varios párrafos, diría, que continúan y nos topamos con uno de importancia clave, que es página 28, el Shema Israel. Antes de llegar a la parte de Korbanot, de sacrificios, tenemos la Akedat Yitzhak, leemos esa porción de la Torá, y después tenemos Shema Israel también. El Shema Israel es posiblemente el versículo más característico, más conocido, casi que hay de la Torá. Lo voy a leer. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras que tienen también diferentes niveles de profundidad en su entendimiento, pero que son una frase seguida de otra frase, ¿verdad? Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed, que decimos en silencio, de manera muy, muy bajita, sin pronunciarla en alto, van juntas, y este Shema Israel lo vamos a decir los Yehudim, los judíos, 2 veces al día, realmente, por la mañana y por la noche, en su versión más extendida, y lo vamos a ver posteriormente, pero aquí se menciona, hacemos alusión a ese versículo en donde pues declaramos la unicidad de Dios. No hay nada más que Dios, Dios es el único. Y eso es, digamos, el fundamento aquí del Shema. Vamos entonces a pasar por la Kedá, vamos a decir el Shema, y posteriormente vamos a llegar en la página 30 a la parte de Korbanot, en donde muy brevemente, y después lo podemos ver con un poco más de profundidad, vamos a tener versículos, párrafos de diferentes partes de la Torah. Si esta parte del rezo, que es tan importante al principio, la rezamos con concentración, la estudiamos, vamos a darnos cuenta de que estamos pronunciando aquí el Kior, Shemot, Lamed, tenemos del libro de Shemot, del libro de Números, capítulo 30, una porción, después es el Kior, posteriormente Terumat Adeshem, es el libro de Vaikra, Pasuk Vav. Vamos a ver que hay diferentes versículos de diferentes libros del Pentateuco, de la Torá, Shemot, Vaikra, posteriormente tenemos el Korban Atamid, que es Bamidbar, Kavjet, el libro de Bamidbar 28. Entonces vamos a pronunciar diferentes capítulos de diferentes partes de la Torá misma. Posteriormente viene el Ketoret, otra vez el libro de Shemot, Lamed también, todo esto el Pentateuco. Pero después continuamos con una Mishnah del Talmud Yerushalmi al describir el Ketoret, el incienso, y ya estamos entonces hablando también de Talmud, pronunciando una Mishnah de Talmud, y en este caso el Talmud Yerushalmi. Posteriormente vamos a tener otra Mishnah del Tratado de Yomá, que es Abaye, cuando va a hablar de las diferentes de los diferentes pasos que había en el servicio en el templo. Y posteriormente vamos a tener otra Mishnah, que es la Mishnah de Zebahim, el tratado de Zebahim, en donde vamos a explicar también, o donde se explican diferentes partes del servicio, diferentes sacrificios que se llevaban a cabo en el templo. Entonces, nosotros con mucha atención, calma y paciencia, vamos en la parte de Korbanot, tenemos que estamos recitando parte de la Torá, de lo que es el propio Humash, parte del Talmud Yerushalmi, Mishnayot, parte del Talmud Babli, y también al final terminamos con la Baraita de Rabbi Ishmael, en donde nos explica Rabbi Ishmael 13 métodos de análisis de la Torá, 13 métodos de análisis textual, si se quiere, de la Torá, que son claves para poder entender cómo analizar los Pesukim de la Torá.
Esta es una baraita muy compleja y su aplicación todavía es más compleja porque conocer todas estas fórmulas es difícil en su aplicación, pero baste decir que Korbanot es una parte fundamental de la plegaria, del servicio, especialmente el servicio de la mañana, aunque también se dice en la tarde. Las comunidades sefaradíes tienden a extenderse un poco más en esta parte, pero es fundamental porque estamos de nuevo repasando y pronunciando, enunciando diferentes partes y estudiando realmente diferentes partes de la Mikra, del Humash, del Pentateuco, del Talmud, tanto de Mishnah como de Baraitot. Y por lo tanto es muy importante detenerse a estudiar esta parte de Korbanot todos los días e intentar hacerlo con con la mejor dicción posible y la mayor concentración. Porque como dice también aquí, Uneshama Farim Sefateinu es un versículo de los profetas en Osea 14.3, donde nosotros con nuestra pronunciación de estas mitzvot, de todo el procedimiento de sacrificios en el templo, estamos intentando decirle a Boreolam, es como si estuviéramos haciendo físicamente todos estos sacrificios, pero lo hacemos un Shalma Farim Sefatenu, vamos a pagar estos sacrificios con nuestra oración. Entonces, como si estuviéramos haciendo el servicio, como si estuviéramos preparando el Ketoret, el incienso, como si estuviéramos haciendo el Korban Tamid, el sacrificio diario, etcétera. Y por lo tanto, hacer esto todos los días nos da una gran mala. Baruch Adonai Leolam, amén, be amén.